la UNEVAL. Damos, por favor, un fuerte voto de aplauso al doctor Hostos. Doctor, por favor. Muchas gracias, Frank. ¿Se me escucha, no? ¿Correctamente? Sí, se escucha perfectamente, doctor. Ya, gracias. Bien, entonces, en primer lugar, agradecer a nuestro ponente, al psicólogo Henry Ángel Salcedo Ramón. Asimismo, en coordinación con la unidad o la Dirección de Investigación de la Facultad de Psicología y la segunda especialidad también de la Facultad de Psicología, se ha coordinado para realizar esta conferencia un poco más abierta. Ya tuvimos la primera, digamos, exposición presencial, ¿no? En nuestro auditorio de la facultad. Asimismo, darle la bienvenida, ¿no? A los participantes a este evento, a esta conferencia, titulado Principio de Modelamiento de Ecuaciones Estructurales para la Investigación en Psicología. Indudablemente es un tema quizá novedoso para muchos, igual para nosotros también. Seguramente nuestro ponente, nuestro expositor, hoy día nos va a dar mayores luces respecto a la investigación cuantitativa, quizá por las preguntas que todavía nos queda en mente, ¿no? Preguntarnos, pues, ¿qué es el modelamiento, ¿no? de ecuaciones estructurales? Asimismo, seguramente nos van hoy día a ver muchas inquietudes, muchas consultas. Por eso, ya aplicados obviamente al campo de la psicología. En breve, darles nuevamente la bienvenida a nuestro expositor, ¿no? Al psicólogo Henry Salcedo, que es el director de investigación del Instituto de Psicoterapia Contextuales, ¿no? Entonces, recibamos un fuerte aplauso, ¿no? a Henry, ¿no? Un saludo desde Huánuco. Él está de otra parte del Perú, pero hoy día a través de esta plataforma podemos acceder, digamos, a compartir, ¿no? Las experiencias y los trabajos que viene realizando Henry. Muy bien. Entonces, le dejamos, en todo caso, Henry o Frank, para continuar con este evento programado. Muchas gracias. Perfecto. Muchísimas gracias al doctor Reinaldo Hostos, solamente para poder complementar con la presentación del psicólogo Henry Salcedo. Él es licenciado en Psicología por la Universidad Continental, maestrante en Investigación y Docencia Universitaria por la Universidad Católica de Trujillo. Actualmente cuenta con estudios y también diplomados en Psicología Clínica por la Universidad Continental, con formación en Análisis Psicométrico, Construcción de Pruebas y Modelamiento de Ecuaciones Estructurales por la Universidad Peruana Cayetano Heredia y la Sociedad Peruana de Psicometría, con formación también en psicoterapias contextuales por el Instituto ITECOC de México. Entonces, sin más preámbulos, por favor, bienvenido, Henry. La conferencia, el espacio es todo tuyo. Muchas gracias. Muy buenas tardes con todos los presentes y muy buenas tardes también de antemano y gracias por el recibimiento, doctor Hostos, también a Frank. Muchas gracias por la presentación y muchas gracias por aperturarme este espacio en esta oportunidad para poder compartir un poco más de aspectos introductorios sobre el modelamiento de ecuaciones estructurales. Hablar de principios del modelamiento de ecuaciones estructurales todavía es muy amplio y bastante complejo. Entonces, en ese sentido, trataremos de ir introduciéndonos en estos principios, porque en realidad es un tema bastante extenso, que al que justamente, obviamente muchos de ustedes están interesados. Algunos de ustedes ya están adentrados seguramente a esto,
algunos están buscando algunas luces más de lo que ya han venido conociendo, algunos están en el proceso de sustentación quizás de la maestría, el doctorado, la licenciatura, queriendo justamente darle una distinción en el uso de métodos estadísticos para probar hipótesis, para contrastar hipótesis, y en ese sentido, bueno, nos encontramos hoy reunidos, ¿no? Muy bien. ¿Me confirman si se puede ver mi pantalla, si se me escucha claro, por favor? Sí, se logra ver tu pantalla y se te escucha fuerte y claro, Henry. Gracias, Frank. Entonces, de igual manera, yo abro el espacio si es que surgiera alguna duda dentro de la ponencia, puedan levantar su manito a través del aula virtual para quizás hacer una pausa y tratar de ir escuchándolos también a ustedes con respecto a cualquier duda que surja. Los que recién nos estamos adentrando al modelamiento de ecuaciones estructurales, quizás vamos a experimentar más dudas que los que ya tenemos por lo menos algún preámbulo o algún background sobre este tema, pero no se preocupen. ¿Listo? Entonces, empecemos. El objetivo de esta ponencia o conferencia o reunión primero es tratar de comprender los conceptos bastante básicos y elementales del modelamiento de ecuaciones estructurales, que a partir de ahora, por sus siglas en inglés, le vamos a llamar SEM. ¿Ok? También vamos a tratar de explorar términos bastante descriptivos, las aplicaciones de SEM, pero en investigaciones en psicología. ¿Qué quiere decir esto? Que SEM, la técnica SEM, en realidad no proviene netamente de la psicología, sino proviene de otro campo de la ciencia, ¿no? Entonces, se empieza a aplicar ya décadas atrás con los trabajos del doctor Yoreskov y Sorbonne en el ámbito de la psicología. Es un ámbito bastante conocido en otras ciencias y actualmente es una técnica que se utiliza desde hace bastante tiempo en la administración de las empresas, ¿sí? En la psicología va tomando en estos años bastante auge, justamente por los trabajos que vienen realizando en Lima algunos grupos de estudio, algunas asociaciones, y eso es muy bueno, ¿no? Y bueno, el otro propósito finalmente es tratar de familiarizarnos con los pasos, la evaluación del ajuste en el análisis SEM. Bueno, entonces, primero, ¿qué es el modelamiento de ecuaciones estructurales o qué es SEM? Entendamos a SEM como una familia de modelos estadísticos multivariados, ¿ok? Se aplican, se usan para nosotros identificar relaciones más complejas de las que hemos venido conociendo. Me refiero a las relaciones bivariadas, ¿no? Esa que hemos aprendido inicialmente a aplicar, ¿no? Cuando solo probábamos o hacíamos el contraste de hipótesis entre dos variables y utilizábamos Rho de Spearman, R de Pearson, Taubes de Kendall, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, el modelamiento de ecuaciones estructurales va mucho más allá de relacionar dos variables. Entonces, aquí ya surgen dos términos bastante importantes, ¿no? Que es las variables latentes y las variables observadas. Entonces, en este proceso se modelan. ¿Qué modelamos? Modelamos variables observadas con variables observadas, ¿no? Entonces buscamos relacionar variables observadas con otras variables observadas y eso le vamos a llamar regresión, ¿correcto? Entonces buscamos también medir la relación entre variables latentes y variables observadas, ¿no? Ese es el trabajo que hace el análisis factorial confirmatorio. Y finalmente también se busca establecer la relación entre variables latentes y variables latentes y justamente a esto le llamamos regresión estructural, que es el trabajo que nos llama la atención, ¿no?, a nosotros seguramente cuando hemos visto una investigación, alguna tesis, algún artículo publicado en una revista, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de evaluar variables latentes, estamos hablando de evaluar constructos, que es lo que medimos nosotros específicamente en la psicología, como la ansiedad, la regulación emocional, la depresión, el estrés, bienestar psicológico, la resiliencia, ¿no?
son constructos que son conceptos que buscan explicar la realidad, ¿no? Son conceptos abstractos que buscan explicar la realidad a partir de determinados indicadores, ¿no? No se pueden medir directamente, sino que tienen que medirse a partir de ciertos indicadores o ítems, ¿no? A eso se le llaman variables latentes. Ahora más adelante lo vamos a ver de forma gráfica para que esto se entienda, ¿sí? Entonces, lo que nosotros necesitamos como insumo principal para el modelamiento de ecuaciones estructurales es plantear un conjunto de hipótesis causales, ¿sí? Estas hipótesis deben estar fundamentadas rigurosa o estrictamente en la teoría o en estudios empíricos. A eso le llamamos el conocimiento general, ¿no? Del que habla el método hipotético deductivo. Seguramente algunos han leído, no sé, al doctor Sánchez Carlesi o alguien que es más frecuentado, al doctor Hernández Sampieri, ¿no? Donde nos señala de que el método deductivo parte del conocimiento general hacia el conocimiento específico, ¿no? Entonces, ¿de dónde extraemos estas hipótesis? De la teoría, de los antecedentes de investigación. A eso se le llama coloquialmente el conocimiento general, ¿no? Y buscamos verificar cómo este conocimiento general, este conjunto de hipótesis que hemos formulado a partir de la revisión teórica y de antecedentes, se manifiesta o se ajusta en una población específica a la que estamos investigando, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a ver o a distinguir primero los tipos de variables con los que trabaja ya el modelamiento de ecuaciones estructurales. Entonces, aquí tenemos dos tipos de variables o dos símbolos, dos gráficos, si se quiere, de esa manera. Tenemos los rectángulos, ¿no?, que representan un tipo de variable, y tenemos los círculos, los elipses, si se quiere, que representan otro tipo de variable. Ahora, los elipses se denominan variables latentes, ¿ok? Porque no pueden ser medidos directamente, sino que están siendo medidos a partir de otras variables que se les denomina variables observables, que vendrían a ser los rectangulitos. Entonces, los rectangulitos serían variables observables, ¿sí?, y los elipses vendrían a ser variables latentes. ¿Ok? Los rectangulitos podrían ser las dimensiones de una escala, ¿ok? ¿Correcto? O podrían ser también los ítems, ¿no? En este caso son las dimensiones, ¿ok? Son los puntajes por dimensiones, son los puntajes ya sea promedios o sumados, ¿no? De acuerdo a cómo sustente pues, el marco teórico, de acuerdo a cómo la ficha técnica del instrumento nos indique cómo podemos calcular los puntajes para cada una de las dimensiones. Entonces, eso vendrían a ser los rectangulitos, se llaman por eso variables observables, ¿no?, que permiten explicar, ¿no?, las variables latentes. En este caso tendremos como variable latente el síndrome de burnout y sus dimensiones como variables observables: el agotamiento emocional, la despersonalización, la falta de realización personal. Lo mismo para la satisfacción laboral y la misma lógica para la satisfacción del paciente. Ahora, aquí lo que estamos observando dentro de este cuadradito de rojo, ¿no?, es un conjunto de relaciones complejas, que eso es lo que hace SEM, ¿sí? Pero ¿de dónde han salido estas relaciones? Ahora, entiéndase también que cada una de estas flechitas representa un tipo de relación. Nos está diciendo que el síndrome de burnout se relaciona con la satisfacción del paciente. Nos está diciendo que la satisfacción laboral también se relaciona con la satisfacción del paciente, ¿no? Entonces, lo que está dentro de este cuadradito justamente son las regresiones estructurales, que es lo que nosotros pretendemos analizar, ¿no? Estas relaciones no se han formulado porque al investigador un día se levantó de la cama y lo pensó así, ¿correcto? Quizás podemos ir creyendo que es lo que el investigador ha venido observando y cree que sucede. No funciona así de simple el modelamiento de ecuaciones estructurales basados en covarianzas, que es el que estamos explorando ahora, porque hay otro tipo también de modelamiento de regresiones, de ecuaciones estructurales, ¿ya?
Pero en este caso, estas relaciones, estas hipótesis, porque cada flechita que representa una relación representa una hipótesis, entonces parten de una teoría, ¿sí? Se formulan a partir de una teoría. Entonces aquí significa que la percepción, la experiencia del investigador en determinada rama no es suficiente. Aquí necesitamos de una teoría que fundamente en estas relaciones. Entonces, tenemos la hipótesis de investigación, ¿no? Y a través de un contraste de hipótesis, nosotros estimaremos o identificaremos la evidencia empírica que respalda esta teoría. En conclusión, en esta primera parte, el modelamiento de ecuaciones estructurales tiene un propósito fundamental. Ahora, quiero ser más preciso. El modelamiento de ecuaciones estructurales basado en covarianzas tiene un propósito muy específico. Su propósito no es tan solo hacer contraste de hipótesis y demostrar relaciones causales o correlaciones dentro de un modelo complejo. Su propósito fundamental y quizás, sí, fundamental y esencial del modelamiento de ecuaciones estructurales basado en covarianzas es confirmar una teoría que está compuesta por un número de relaciones complejas, ¿sí? Entonces, yo investigo una teoría, ¿no? Aplico mis instrumentos y estimo, o sea, hago el cálculo de los índices de ajuste para yo verificar si esta teoría, tal cual como lo plasma el autor, se está reflejando, ¿no? O se está manifestando en la población en la que yo estoy investigando. Entonces, ese es el propósito más elemental, más fundamental del modelamiento de ecuaciones estructurales basado en covarianzas. Hemos venido acostumbrados, por ejemplo, ahora, y seguramente a través del tiempo, y es lo que nos han enseñado en la universidad, a manejar pues un modelo así, bivariado, ¿no? Donde decimos que la autoestima afecta o influye a la inteligencia emocional. Incluso hemos aprendido o nos hemos adentrado a las investigaciones cuantitativas y la hemos estado dominando medianamente gracias a la facilidad de los software, en este caso gracias a la facilidad que nos ha brindado SPSS, y SPSS nos permite hacer esto. Entonces, aquí estamos hablando de una relación bivariada, o sea, de la relación entre dos variables. Pero la limitación de SPSS es que justamente no nos permite visualizar modelos complejos. Entonces, ¿qué es un modelo? Un modelo teórico es una forma de acercarnos a explicar la realidad. Ese es un modelo teórico. Es una forma de acercarnos a explicar la realidad. Entonces, la pregunta vendría aquí. En realidad, los fenómenos en psicología ¿se manifiestan así, de forma bivariada, o son más complejos? Entonces, la respuesta que seguramente muchos de ustedes está señalando es que no, Henry, sí, son más complejos, ¿no? Porque quizás aquí tenemos otra variable, o quizás aquí tenemos otra variable. Pero, ¿cómo se asocia? Quizás en este caso podríamos ir visualizando que esta variable también afecta a la inteligencia emocional. Y quizás que la inteligencia emocional se relaciona con esta otra variable. Pero probablemente esta otra variable también esté asociándose con esta otra variable. Entonces, la pregunta es, ¿cuál de los dos modelos se acerca más a la realidad? ¿El que presenté inicialmente en un modelo bivariado o este modelo? Entonces, SPSS, tal como lo hemos aprendido inicialmente, tiene esa limitación. Y ahí surge pues la utilidad y la necesidad de ir aprendiendo, que seguramente es por eso que ustedes están en este espacio, para explorar, ¿no? La necesidad de explorar cómo funciona y cómo se aplica el modelamiento de ecuaciones estructurales que nos permitiría a establecer modelos con relaciones
cada vez más complejas, que se acerquen un poco más a la realidad de los fenómenos psicológicos, ¿sí? Incluso cuando nosotros hablamos de regresiones lineales, podemos ir viendo un apartado de esta manera, ¿no? Donde un conjunto de variables independientes, o donde se estima cómo un conjunto de variables independientes afectan a otra variable dependiente, ¿no? Pero, una vez más, el SPSS y las regresiones lineales nos permiten, nos parametran, nos limitan a establecer modelos de este tipo. Pero en realidad, una vez más, los fenómenos psicológicos suceden de una forma mucho más compleja y SEM nos va a permitir acercarnos a eso, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un modelo de ecuaciones estructurales. Repito una vez más, el factor 1 representaría la variable latente, el constructo, no sé, quizás pónganle ansiedad. El indicador 1, que es este rectangulito, representa la variable observable, ¿no? Y nos está diciendo que el factor 1 se mide, se explica a través de sus indicadores. Pero lo más importante aquí, y que las regresiones lineales simples no consideran, es el influjo del error de medición, porque siempre hay un error de medición cuando nosotros investigamos en psicología, y creo que en otras ciencias también, ¿no? Y entonces aquí también se considera el influjo del error de medición, ¿sí? El factor 2, según este modelo, se explica a través del indicador 4 y 5, ambos influenciados o asociados a un error de medición, y lo mismo sucede con el factor 3. Entonces, esto es lo que, esto parte de una teoría, y el modelamiento de ecuaciones estructurales nos va a permitir explorar y ver qué tanto los datos empíricos se ajustan a este modelo teórico propuesto, ¿no? Bien, repasemos entonces sobre los componentes de SEM, porque a lo largo de esta presentación hemos ido mencionando un poco de esto. Entonces, primero tenemos los tipos de variables, como les decía. Las variables latentes, que se simbolizan por elipses, ¿no? Que son conceptos que subyacen, son no observables directamente, ¿sí? Y las variables observables, que se simbolizan por un rectángulo, por un cuadradito, como por ejemplo el índice de hemoglobina, que sí pueden ser medidos directamente, ¿sí? Entonces son indicadores medibles. Perfecto. Y otro de los términos también que debemos de aprender aquí son los tipos de relaciones. Tenemos la relación unidireccional, que específicamente estamos hablando de causalidad, de una causalidad cuantitativa, no una causalidad experimental, por favor. Para hablar de causalidad propiamente dicha necesitamos otros procesos y SEM no hace eso. No está diseñado para hablar de una causalidad propiamente dicha, por eso hay que desarrollar estudios longitudinales, hay que hacer estudios longitudinales que a veces duran más de 20 años, ¿no? Hay que hacer estudios experimentales, ¿no? Hay que hacer ciencia básica para hablar de causalidad propiamente dicha. SEM no hace eso. SEM parte de una teoría bastante sólida, bastante específica para asumir una causalidad en términos cuantitativos, ¿ya? Quiero hacer hincapié en eso. Entonces, la relación unidireccional está señalada por la flecha en una sola dirección. Esto se interpreta de la siguiente manera. Nos dice, la regulación emocional influye en la tolerancia a la incertidumbre. Esto se lee así de esta manera. La regulación emocional incide sobre la tolerancia a la incertidumbre. Listo. Y tenemos otro tipo de relación, que es la relación bidireccional, que esto es propiamente llamado como correlación. Eso es lo que conocemos como correlación. Y está señalado por una flecha en dos direcciones. Entonces, aquí no hay causalidad, aquí no hay influjo de una sobre otra. Está diciendo que ambas variables covarían, varían al mismo tiempo, ¿no? Esto es lo que decíamos, ¿no? Más ansiedad, mayor depresión. Entonces, a eso nos referimos con relaciones bidireccionales, que SEM también nos permite estimar eso. Ahora, otro término que es importante también conocer son los modelos de medida, que está relacionado o está asociado o hace referencia a las relaciones entre variables latentes y observables. ¿Correcto? Entonces,
Un modelo de medida vendría a ser este cuadradito punteado del factor 1. Este es un modelo de medida, donde se está asociando la variable latente con las variables observables. Tenemos los modelos estructurales que analizan las relaciones entre variables latentes, solo variables latentes. Entonces, los modelos estructurales vendrían a ser toda esta relación compleja que está dentro de estos cuadraditos punteados, pero más gruesitos. O sea, la relación entre factor 1, factor 2 y factor 3. Eso es lo que nos llama la atención siempre que vemos investigaciones de este tipo. Muy bien. Entonces, vamos a ver cómo se esquematiza un diagrama causal en este caso. Entonces, estaría esquematizado de esta manera. Y tiene una forma de interpretar, tiene una forma de cómo leer esto, ¿no? Que esto nos va a permitir a nosotros incluso establecer nuestras hipótesis, redactar, mejor dicho, nuestras hipótesis y redactar nuestros objetivos. Entonces, tenemos que entender cómo se puede leer este diagrama causal aquí. Entonces, tenemos una variable que es el clima social familiar, el segundo que es las habilidades sociales y tercero, las conductas antisociales. ¿Cómo podemos leer esto? Se puede leer de la siguiente forma. El clima social familiar influye en las habilidades sociales y esta variable a su vez influye en las conductas antisociales. También se puede leer de otra manera, ¿no? Las conductas antisociales dependen de las habilidades sociales y esta variable a su vez depende del clima familiar. Nótese que cada flechita representa una relación causal, ¿no? O sea, habla de influencia de una variable sobre la otra. Por lo tanto, representa una hipótesis. Entonces, este modelo está compuesto por 3 variables, pero con 2 hipótesis. Entonces, todo esto podría ser nuestra hipótesis general. Podríamos redactarlo, ¿no? Como hipótesis general. El clima familiar influye sobre las habilidades sociales y esta a su vez influye en las conductas antisociales. Podría ser esa nuestra hipótesis. Puede haber otras formas también de redactarlo. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, los tipos de efecto, en realidad hay muchos tipos de efecto. Para este tema solo exploremos los efectos directos, ¿no? Donde no hay una presencia de variables intermedias. O sea, solo hay 2 variables en el modelo. Y hay un efecto indirecto, ¿no? Donde sí existe una variable intermedia. No nos vamos a adentrar mucho en este aspecto de los efectos indirectos porque es bastante complejo, ya es modelamiento de ecuaciones estructurales de nivel un tanto medio avanzado incluso, ¿sí? Pero entendámoslo así, aquí hay un efecto indirecto, ¿no? Como conocimiento general. Ahora, otro término que debemos de conocer dentro de SEM son los parámetros. ¿Y qué son los parámetros? Los parámetros son las magnitudes o el grado de relación entre las variables. Y en este caso, por ejemplo, vamos a ir simbolizándolo como X y Y. En realidad, deberían llevar el término más apropiado para esto, debería de ser beta. Este debería ser el término, ¿no? Esto es similar al R de Pearson, sino que ya para este conjunto de análisis estadísticos tiene otra simbología y le denominan beta, ¿correcto? Entonces el coeficiente beta es el grado en que el clima social familiar se relaciona con las habilidades sociales, ¿no? Entonces acá tenemos beta 1 y acá tenemos beta 2. ¿Listo? Entonces, son estos parámetros los que se estiman dentro de todo el ejercicio de cálculo que se va a hacer, ¿no? Es uno de los parámetros a estimar que nos va a permitir a nosotros darle una interpretación más específica a nuestro modelo. Por ejemplo, tenemos aquí una investigación realizada en estudiantes adolescentes de Huancayo, ¿no? Una población de 980 y picos, no recuerdo muy bien, pero vemos cómo el clima familiar influye sobre las habilidades sociales y el coeficiente beta de esta relación es de 0.66 y es un coeficiente positivo. Quiere decir que aquí hay una relación ¿de qué tipo? Directa. Entonces,
Cuanto mejor sea el clima familiar, mayores habilidades van a desarrollar los estudiantes. Eso es lo que nos dice esta relación, ¿ves? Y aquí hay otra relación más que dice las habilidades sociales influyen sobre las conductas antisociales, pero el beta, el parámetro beta para este caso es negativo. Quiere decir que aquí hay una relación inversa. Entonces, esto nos señala que cuanto mayor habilidades sociales hayan desarrollado los estudiantes en sus hogares, porque siempre carga esta relación de antemano, porque es el modelo el que se está presentando, ¿no? Cuanto mayores habilidades sociales hayan desarrollado bajo el influjo de sus familias, los estudiantes, menores probabilidades tendrán de expresar conductas antisociales. Eso es lo que nos está señalando este modelo. Ahora, este modelo ha surgido porque yo un día lo consideré así. No, es un modelo que está fundamentado primero en el postulado filosófico de Sabater, ¿no? Un postulado más pedagógico humanista y obviamente está sustentado en la teoría del aprendizaje social, ¿correcto? Entonces, a partir de estos términos es que se estructura una relación de este tipo. Pero tengas en cuenta aquí una cosa más, que estas variables latentes están cargando las relaciones, ¿ok? Están cargando sus dimensiones, cada uno de ellos. Se están explicando a partir de sus dimensiones. Entonces, estos son los parámetros y estos vendrían a ser los índices de ajustes globales. ¿Qué es lo que hacen los índices de ajustes globales? Los índices de ajustes globales nos dicen qué tanto nuestros datos empíricos se están ajustando al modelo teórico que hemos propuesto. ¿Se ajusta o no se ajusta? Entonces, aquí hay parámetros que nosotros debemos de ir considerando como el CFI, TLI, RMSA, el SRMR, y hay umbrales, por decirlo así, que no son arbitrariamente establecidos como lo hemos aprendido en las correlaciones bivariadas, donde había un punto arbitrario, ¿no? El p-valor. Y nos decía, si sobrepasa el punto 0,5, entonces se rechaza o se acepta, ¿no? Entonces, aquí hay un umbral, pero no es establecido arbitrariamente, sino que aquí también hay otro trabajo de investigación que nos permite a nosotros establecer. Quiere decir que los umbrales que hoy se consideran, o sea, no es una ley como tal, sino que es un estándar que probablemente con el tiempo se modifique, ¿no? De acuerdo a cómo la evidencia vaya sustentándolo, ¿no? Entonces, dicho de esta manera, entendamos los pasos del modelamiento SEM. Entonces, se conocen específicamente 5 pasos. Uno de ellos es la especificación, donde nosotros definimos las relaciones entre las variables. O sea, donde nosotros marcamos a partir de nuestra teoría. Entonces, aquí se revisa la teoría. Y el trabajo más complicado no es hacer la estimación, porque la estimación, quizás al inicio cuando vamos aprendiendo a manejar los software puede ser un poco tedioso entender, ¿no? Porque sí, hay que tener un poco más de perseverancia para comprender cómo funcionan los softwares, pero no es el trabajo más complicado en ser. El trabajo más complicado es buscar la literatura que fundamente mis relaciones, ¿sí? Ese trabajo se hace en la especificación del modelo, ¿sí? Entonces, el segundo paso es la identificación del modelo, que hace referencia a la verificación del modelo. Dentro de esta identificación del modelo, nosotros nos volvemos a cerciorar si las relaciones que hemos establecido son las adecuadas y están fundamentadas por la teoría, ¿sí? Y en esta identificación del modelo se suele especificar o identificar cómo están compuestos cada una de las variables. Cómo está compuesto cada una de estas variables. En este paso, quiere decir que aquí se realiza un proceso estadístico que se llama análisis factorial confirmatorio, ¿sí? Antes de llevar a la estimación. ¿Por qué? Porque hay que especificar si el modelo en realidad está compuesto por 3 dimensiones o no está por 3 dimensiones.
Hay que verificar si este modelo de la variable habilidades sociales está compuesto por estas 4 dimensiones. Y así sucesivamente. Entonces, aquí se identifica primero el modelo de para cada una de las variables. ¿Sí? Ahora, en el paso 3, que es la estimación del modelo, aquí ya se calculan los parámetros. O sea, una vez analizado cada una de las variables, el modelo de cada una de las variables, ahora sí hay que analizar el modelo teórico que estamos proponiendo. ¿Ajusta o no ajusta? Entonces, aquí ya sí se hace el cálculo de estos parámetros, el cálculo de los índices de ajuste globales. Muy bien. En el paso 4 hay que hacer una evaluación del ajuste del modelo. Quiere decir que vamos a verificar cómo el modelo se ajusta a los datos, ¿no? O sea, hay que evaluar estos índices. Estimo, o sea, calculo, y ahora hay que evaluar estos índices. Entonces, incluso aquí se acostumbra a hacer diagnósticos de multicolinealidad, ¿no? Entonces, si hay relaciones que sobrepasan el punto 90, posiblemente estén indicando una multicolinealidad, y ahí habría que hacer un tratamiento específico. Pero bueno, el paso último, por decirlo así, último, es la reespecificación o modificación del modelo. Quiere decir que aquí nosotros, por ejemplo, si yo hago el cálculo de este modelo, hago la estimación del modelo y los índices de ajustes globales o específicos me están haciendo ruido, o los índices de ajustes globales no ajustan de acuerdo a los umbrales o los estándares que se especifican en los artículos de investigación, entonces yo tengo la oportunidad de modificar mi modelo. Y el mismo software, cuando tú le solicitas, te hace recomendaciones de cómo establecer otras relaciones para que los índices mejoren, ¿no? Entonces, quiere decir que reespecificamos y otra vez volvemos al paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, y así sucesivamente hasta que nosotros podamos encontrar un ajuste adecuado. Pero ahora, este proceso de buscar un ajuste adecuado de un modelo tampoco es caprichoso. Toda modificación que nosotros hagamos debe de estar sustentado y especificado en la teoría, ¿sí? Debe de estar especificado y sustentado en la teoría. Bien, entremos al tema del paso 1. Entonces, hay que tener una definición teórica del modelo, ¿no? Entonces hay que revisar la literatura, la teoría existente, los antecedentes sobre investigaciones en este caso. Formulamos las hipótesis, o sea, establecemos las relaciones, ¿no? Hay que crear un diagrama de estructura, ¿no? En el paso 2, como les comentaba, hay que verificar, identificar el modelo, evaluar la información suficiente, o sea, si existen revistas y antecedentes, o sea, hay que volver a evaluar lo que habíamos especificado al inicio, y hay que considerar la base de SEM, ¿no? En este caso son las covarianzas. El paso 3, hay que hacer una estimación ya del modelo. Hay que hacer una estimación del modelo, y para eso justamente hay que seleccionar el método estadístico que vamos a utilizar para estimar, ¿no? Algunos aquí tienen un problema en el tema de la normalidad. Entonces suelen solicitar a algunos docentes que se haga una prueba de normalidad, y sí se puede hacer, es cierto, y quizás esto también nos permite hasta cierto punto elegir el método estadístico o el método de estimación, llamémosle así, más idóneo para identificar nuestros parámetros, ¿no? Y nuestros índices de ajuste. Pero la distinción aquí es que cuando nosotros queremos identificar el tipo de distribución, ya no lo hacemos con los métodos estadísticos que hemos estado acostumbrados en las relaciones bivariadas, ¿no? Anderson-Derling, Kolmogorov-Smirnov, Shapiro-Wilks, etcétera, etcétera. Esos ya no se utilizan acá, porque aquí ya el diagnóstico se tiene que hacer de normalidad multivariada. Y uno de los métodos estadísticos más convencionales para este caso de normalidad multivariada es el coeficiente de Mardia o el test de Mardia. Entonces, el test de Mardia nos va a indicar a partir del cálculo de las kurtosis, etcétera, etcétera. Las asimetrías nos va a indicar si existe una distribución normal
o no existe una distribución normal, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Nos va a identificar si existen valores lejanos que podrían afectar, ¿no? O que están afectando la distribución, la concentración de los datos, o no existen estos valores lejanos que están haciendo que la campana de Gauss se incline hacia un lado, ¿no? Entonces, en este caso, si nosotros si tuviéramos normalidad, o hemos hecho la limpieza de datos también y hemos logrado obtener una normalidad, según el test de Mardia, podemos utilizar el método de máxima verosimilitud. Si fuera todo lo contrario, también tenemos la oportunidad de utilizar una estimación de máxima verosimilitud robusta, ¿no? Bueno, aquí entonces nosotros tenemos que considerar, y aquí creo que es una de las dificultades por cual muchos de nosotros a veces todavía nos demoramos a adentrarnos al mundo de SEM, y es el manejo y la implementación del software, porque SPSS en su versión clásica, en cualquiera de sus versiones 24, 25, 27, no, o sea, en su versión convencional, no hace este proceso, no hace este proceso. Tendríamos que instalarle un software adicional, ¿no? Una extensión al SPSS que se llama EIMOS, pero de todas maneras EIMOS todavía tiene una limitación, ¿no? Una limitación. A ver, voy a tratar de presentar un poquito el entorno de EIMOS. A ver, permítanme, por favor. Vamos a abrir EIMOS por acá para ver, o ir explorando cuál podría ser su limitación, ¿no? Entonces, esto es EIMOS. Esta es la extensión del SPSS para hacer modelamiento de ecuaciones estructurales solo basado en covarianzas, nada más. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, tendríamos aquí opciones. El problema es que y a veces eso también nos dificulta entender cómo se maneja, ¿no? Por ejemplo, ponemos aquí, esto es una variable. ¿Qué tipo de variable? Una variable latente. Entonces, vamos creando sus variables observables, ¿no? Incluso puedo ir generando, no sé, puedo ir, no sé, modificándolo en tamaño. Puedo proponer también esto de aquí, ¿no? Puedo proponer esto de aquí y quizás puedo proponer esto de acá. Ahora, yo estoy inventándome cosas, no es que se invente así, ya les comento, como hace un rato les decía, siempre hay que fundamentarnos en la teoría, o quizás puede ser así, ¿no? Ahora, ya a partir de esto hay que cargar la base de datos que debe estar en SPSS y hay que trasladar uno por uno por uno. Entonces, ¿cuál podría ser la dificultad de adentrarnos a SEM desde el punto de vista del manejo y la implementación del software? Es que el entorno de EIMOS esté en inglés y entender cómo funciona esto, si es al inicio un poco confuso, luego verificar cómo se estima. Aprender a utilizar el software no es imposible, no es difícil, pero sí es al inicio confuso. Y eso es a veces lo que nos aleja un poquito, a veces nos detiene, o a veces nos demora en adentrarnos, ¿no? La limitación podría ser eso, el manejo del software, ¿no? Ahora, hay otro software más que también nos puede ayudar, ¿no? Podemos intentarlo desde Jamovi, podemos intentarlo desde JASP. Yo suelo utilizar RStudio, que es más, cuando lo entiendes y te vas familiarizando más con RStudio, pues es más funcional, es más ágil para mí manejar, ¿no? Porque aquí simplemente hay que ingresar comandos. O sea, alguien me decía, Henry, pero aquí hay que programar, hay que saber programar. No, lo que hay que saber es saber interpretar el lenguaje con el que trabaja R. Hay que reconocer, más o menos hay que tener unos indicios y un entendimiento del lenguaje con el que trabaja R. No necesitas programar nada porque los comandos ya están especificados. Simplemente hay que detallarlos de acuerdo al modelo que se está proponiendo y obviamente luego simplemente hay que correrlos, ¿no? Hay que cargar la base de datos. Entonces, otra de las limitaciones, por ejemplo, de R es eso. Otra vez más, familiarizarse con el funcionamiento de este software, que para mí es más ágil cuando ya lo vas comprendiendo, ¿no? Muy bien. Entonces, a ver, continuemos. Vamos a cerrar esto por aquí. Pero igual, como les comento, es perseverancia, es
es comprender que sí, que puede tomar un poco de tiempo, pero es importante darle un poco de tiempo a esto y comprender el funcionamiento de los softwares para poder dominarlos, ¿no? Muy bien, continuemos entonces. Entonces ya en estos software justo podemos hacer el cálculo de parámetros, de estimar coeficientes, ¿no? Como les mencionaba, este es el entorno de R, así trabaja R, ¿no? Esto que ven acá, un poco borroso, pero justamente es el lenguaje con el que trabaja R y es el lenguaje con el cual nosotros debemos de... Este lenguaje yo no lo he creado, esto ya estaba, yo simplemente he ido comprendiendo un poco más de cómo está funcionando para yo personalizarlo de acuerdo a mi investigación. Ahora, estos son los datos que arroja, que también para familiarizarse hay que tener un poquito de paciencia, un poquito de guía, siempre hay que buscar algunos cursos, algunos libros, hay que buscar asesoría de personas que conocen para ir interpretando estos índices, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, se ven los índices de Akaike, índices bayesianos, RMSA. Bien, entonces, ya acabamos viendo coeficientes más específicos. Y eso vendría a ser el paso de la estimación. Ahora, una vez estimado en estos softwares, hay que hacer una evaluación de ajuste del modelo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Hay que revisar los índices de ajuste. Hay que revisar específicamente el RMSA, CFI, TLI, SRMR, ¿no? Son siglas en inglés, los índices de Akaike, bayesianos, GFI. Entonces, hay, hay criterios, como les decía, para poder determinar un umbral, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un resumen de cuáles podrían ser, según alguna literatura, en psicología, ¿sí? Los umbrales que deberíamos de buscar. Por ejemplo, nos dice que el CFI mayor a 0.95 es bueno. El TLI también mayor a 0.95. Entonces tenemos que buscar un índice mayor a 0.95. Mientras que el RMSA tendría que ser menor a 0.005. El SRMR tendría que ser menor a 0.08. Y con respecto al índice de Akaike y el índice bayesiano, que son índices de parsimonia, ¿no? Que determinan la simpleza del modelo, cuanto más pequeño estaría mejor, ¿no? Entonces aquí no existe un umbral específico. Para pasar este ejemplo, más bien comentemos un poco de la modificación del modelo. Entonces, cuando yo reviso los índices de ajuste, reviso mis índices específicos, ¿no? Y veo que no va ajustando o que por ahí hay alguna inconsistencia en los índices, entonces yo tengo que modificar mi modelo siempre fundamentado en la teoría, ¿no? Y aquí hay que hacer pues la reevaluación del modelo, que significa volver a reestimar. ¿Qué quiere decir? Vuelvo a adaptar mis comandos en R, ¿no? O vuelvo a sacar algunas variables dentro del EIMOS y vuelvo a mandar a que calcule. Y ahí vamos viendo cómo los índices se modifican. ¿Cómo funciona esto? Funciona de la siguiente manera. Mira. Aquí, en una investigación que realicé aquí en Huancayo, se tenía específicamente 4 variables, ¿no? Se tenía el clima social familiar, influyendo en las habilidades sociales, y estas habilidades sociales influyendo, por un lado, en las conductas antisociales y por otro, en las conductas delictivas, ¿no? ¿Fundamentada en la teoría? Sí, es fundamentada en la teoría, ¿no? En este caso, esta sería pues la teoría del doctor Seis Dedos, ¿no? Estimamos esto y los índices de ajustes globales, que son estos, en el modelo 1 vamos viendo que no ajustan, ¿no? Están por debajo de los umbrales recomendados. Entonces eso nos señaló la necesidad de modificar el modelo, si la teoría lo permitía. Entonces, verificamos la teoría, por ejemplo, de Kasdin, y sí nos permitía plantear este modelo de aquí. Entonces, donde nos decía que el clima familiar influye en las habilidades sociales, estas influyen en las conductas sociales, que también influirían en las conductas delictivas. Volvimos a reestimar esto en el modelo 2, y como que los índices iban mejorando, ¿no?
Los índices iban mejorando. Y ya se ponían adecuados, excepto el RMSA, que todavía estaba por encima del umbral permitido. Entonces, reestimamos un tercer modelo, donde solo se analiza las conductas antisociales, obviando las conductas delictivas, ¿no? Esto estaba fundamentado también en el presupuesto filosófico del doctor Sabater, ¿no? Entonces, reestimamos este modelo. Otra cosa que también sustentó la viabilidad de este modelo es que nosotros investigamos en estudiantes de educación básica regular. Y quizás es por eso que se pudo también obviar las conductas delictivas, la variable de conductas delictivas, porque son estudiantes de nivel secundaria de educación básica regular que no demostraban índices altos o elevados de conducta delictiva. Entonces, por ahí también pudimos ver la viabilidad de eso, ¿no? Ahora, en el modelo 3 vamos dándonos cuenta que los índices se van estabilizando, ¿no? Se van estabilizando con respecto a los umbrales, y incluso los índices de parsimonia, que son los índices de Akaiken y los índices bayesianos, se van haciendo cada vez más pequeños en los modelos, ¿no? O sea, se van haciendo cada vez más pequeños y se hace menor o de menor magnitud, ¿sí? En el modelo 3. Entonces nos vamos dando cuenta que sí, con respecto a los otros modelos, posee una mejor parsimonia relativamente. Entonces, especificado este modelo, confirmada la teoría del aprendizaje social y el presupuesto filosófico del doctor Sabater, el presupuesto pedagógico y humanista, nosotros pudimos señalar que el clima social familiar compuesto por las relaciones positivas, el desarrollo de cada uno de los integrantes de la familia y la estabilidad familiar permiten que los estudiantes desarrollen asertividad, comunicación adecuada, autonomía y una toma de decisiones adecuadas. Y esta variable fungiría como factor protector para que los estudiantes no desarrollen conductas antisociales y puedan adaptarse a su ambiente adecuadamente, ¿no? Entonces, esta sería la interpretación que nace, otra vez más repito, de la teoría, ¿no? Entonces, dicho de esta manera, confirmada la teoría, siempre hay que tener en cuenta algunas consideraciones dentro de la investigación en psicología. Uno de ellos es la viabilidad, la validez y fiabilidad del modelo, ¿no? Entonces, eso pasa por el hecho de, una vez más, siempre tener en cuenta la teoría que nos soporta. ¿Listo? Hay que tener en cuenta que, si bien es cierto, podremos calcular los tamaños de efecto para hacer una generalización, sin embargo, lo más recomendable siempre en investigaciones de psicología es replicar el estudio en otras poblaciones. Así hayamos utilizado cálculos de muestras probabilísticas, aleatorias simples, entre comillas, siempre hay que ir recomendando que esto se vaya verificando en otras poblaciones similares. Hay que tener muy en cuenta siempre las consideraciones éticas, ¿sí? Hay que respetar los principios éticos de la investigación en psicología. La interpretación de los resultados siempre tienen que fundamentarse y limitarse a la teoría en la que nos estamos soportando, ¿no? Y obviamente el tamaño de la muestra, que es una limitación del modelamiento de ecuaciones estructurales basado en covarianzas, siempre hay que considerarla. ¿Por qué? Porque esta técnica no trabaja con muestras pequeñas, trabaja con muestras de 200 a 300 hacia arriba. Esto, por ejemplo, esto que acabo de decir, por ejemplo, se fundamenta en un estudio de Jacobucci, ¿no? Vamos dándonos cuenta que en un análisis de simulación, ¿no? Por ejemplo, el índice del SRMR, vamos dando cuenta que la curva se va estabilizando, o sea, este índice se va estabilizando a partir de los 200, 300, 500 datos. En cambio, el índice de CFI también, ¿no? Va haciendo un pico en los 50 datos, 100, y en los 200 se va estabilizando, ¿ves?
Pues, ¿qué quiere decir? Que necesita una muestra bastante grande, por decirlo así. 200, 300, 400. La investigación que yo les muestro se desarrolló en una muestra de 900 y picos de estudiantes de nivel de secundaria. Ahora, es una limitación porque si no tenemos los recursos de gestión suficiente, y los recursos económicos también, sí, va a ser dificultado, y creo que eso es lo que dificulta la implementación de estas técnicas en pregrado, ¿no? Con las justas a veces llegamos a 150, con las justas llegamos a 90, o llegamos a 80 y luego nuestro asesor nos dice, no, muy poca la muestra para generalizar, ¿no? Entonces, si la población es complicada gestionar. Aquí tengo otra investigación realizada para la maestría justo. Entonces nos está señalando que la inflexibilidad psicológica influye en la ansiedad y la depresión, ambas variables relacionadas entre sí, que incrementan la probabilidad de ideación suicida, ¿no? Ahora, una vez más repito y quiero hacer hincapié, ¿este modelo de dónde ha salido? Este modelo nace de la teoría del sufrimiento del doctor Steve Hayes, ¿no? Que es padre del ACT, del contextualismo funcional para explicar el sufrimiento humano, ¿no? Entonces, con esto pues se está confirmando la teoría del sufrimiento humano, por lo menos en una población universitaria aquí en Huancayo, ¿no? Muy bien, aquí tenemos algunas referencias que podemos ir revisando. Otro de los retos en modelamiento de ecuaciones estructurales basado en covarianzas es que la mayoría de literatura que nos permite a nosotros comprender al detalle cómo funciona, por lo menos la parte introductoria de SEM, es que está en inglés. Y sí, es trabajoso traducir, pero es un trabajo, es un reto que creo que vale la pena tomárselo, ¿no? O vale la pena atravesar el reto. Muy bien. Creo que hasta ahí estaría la introducción sobre el modelamiento de ecuaciones estructurales. Frank, quizás hay alguna consulta de la audiencia. Muchísimas gracias al psicólogo Henry Salcedo por compartir su experiencia y aporte sobre el tema de principios del modelamiento de ecuaciones estructurales aplicadas a la investigación en psicología. Por favor, un fuerte voto de aplauso. Ahora pasemos a las preguntas. Si desean, pueden levantar la mano y activamos el micro, o también pueden escribirlo a través del chat. Recordarles que también les hemos compartido el enlace de asistencia. Ahí tenemos fuertes palmas también por la ponencia. Muchísimas gracias. Gracias por ese apoyo, por su esfuerzo. Comentarles que les hemos compartido el enlace de asistencia. Es importante. Y mientras se van registrando, queremos también agradecerles por su tiempo, y de parte del doctor Hostos, queremos invitarlos a futuros eventos organizados por la segunda especialidad de psicología en temas relacionados sobre investigación en psicología. Creo que por el momento no hay preguntas. Muy bien, entonces eso sería todo. Muchísimas gracias, Henry, también por tu tiempo. A ver, Alan Manuel Rubín nos comenta: excelente ponencia, una consulta. ¿Podríamos dar un ejemplo de cómo debe ser la muestra en un estudio de ecuaciones estructurales? Claro que sí. Henry. Sí, Alan, muchas gracias por la pregunta. A ver, por lo que entiendo en la pregunta, un ejemplo de cómo debe ser la muestra. Por lo que voy comprendiendo, Alan, igual me corrige si estoy comprendiendo de forma inadecuada la consulta. Cuando nosotros tratamos modelamiento de ecuaciones estructurales basado en covarianzas, nuestra muestra, como lo señalaba el estudio de Jacobucci, debe de ser amplia, grande. Esto no significa que no debamos utilizar los criterios de muestras probabilísticas. Sí es importante utilizar el cálculo probabilístico, pero siempre teniendo en cuenta que nuestros datos deben de ser de 200, 300 a más. Ahora,
No sé si por este lado va tu pregunta, Alan, pero hay criterios para seleccionar o calcular el número de muestras, ¿no? Por ejemplo, hay criterios K, ¿no? Los criterios de 10K, los criterios de 20K, es como una ecuación, ¿no? 10 es la constante, es un número 10, ¿no? Que multiplica K. ¿Y qué es K? K es el número de ítems de los instrumentos que estoy utilizando. Entonces, si yo tengo un instrumento que tengo instrumentos que en su sumatoria tienen 30 ítems, por 10K tendría que mínimamente tener una muestra de 300. Ahora hay criterios 15K, hay criterios 20K, dependiendo de lo que nosotros estemos procurando. Esa es una de las limitaciones. No sé si, Alan, eso resuelve tu pregunta. ¿Preguntabas por ese aspecto? ¿O quizás comprendí mal? Sí, muy buenas noches, a ver si me escuchan. Sí, Sí, bueno, sí, felicitar en primer lugar por la organización y por la ponencia, ¿no? No, el ejemplo que yo mencionaba era, por ejemplo, ¿no? Quiero hacer una ecuación estructural respecto a los factores que inciden en la planificación estratégica de una municipalidad. Los factores latentes podrían ser, digamos, la experiencia de los funcionarios, el presupuesto, los programas presupuestales, etcétera. Pero la muestra la quiero realizar a través de los funcionarios, o sea, la percepción respecto a la planificación estratégica. Entonces, ¿no? La muestra en una ecuación estructural sería la misma que en una investigación tradicional, es decir, por un muestreo aleatorio simple. Y en ese sentido, las alternativas a las preguntas de cuando se diseña el instrumento podrían ser en escala de Likert o tienen que tener para proceder a hacer una ecuación estructural algún tipo de estructura diferente. Las preguntas. Esa es mi consulta. Muchas gracias. Ok. O sea, la determinación de la muestra podría seguir un criterio parecido a los estudios convencionales, sí. O sea, va a depender de cómo esté desarrollado tu instrumento y a quiénes se pretenda medir, ¿no? Entonces, ahí ya vamos a entrar en la discusión de los criterios de inclusión, los criterios de exclusión, ¿no? Entonces, es semejante con respecto a la muestra. Si estás queriendo realizar un estudio en esa rama, sí, es importante establecer primero a quién va dirigido pues el cuestionario, a quién va a medir, a quiénes van a evaluar, ¿no? Y a partir de ahí seleccionamos la población. Con respecto a las variables, trabaja con variables dicotómicas, ¿sí? Trabaja con variables dicotómicas, trabaja con variables en escala Likert, trabaja con variables en escala Likert, pero la parte fundamental con el que trabajas CBC es los parcelings. ¿Qué quiero decir con esto? Son las dimensiones, o sea, son las sumatorias de cada uno de los ítems. Por ejemplo, no sé, en el cuestionario que has diseñado, el ítem 1, 2, 3, 4, 5 y 6 pertenecen a la dimensión 1. Entonces, son dicotómicos y la sumatoria va a dar un puntaje bruto por dimensiones, ¿cierto? Entonces, con eso es lo que vamos a ir trabajando. Ahora, la distinción aquí, o bueno, no sé si llamarle la ventaja o desventaja, pero bueno, llamarle la ventaja es que si nosotros trabajamos con una escala Likert, vamos a tener más variabilidad porque vamos a tener más opción de respuesta. Y cualquier método estadístico trabaja a partir de la variabilidad de los datos. Entonces, eso quizás podría ir dándonos unas luces más de cómo construir nuestro instrumento psicométrico, o en este caso el instrumento de evaluación, que se está pensando. Ahora lo más coherente en la actualidad sí es construir instrumentos en escala Likert. Incluso las tendencias nos apuntan a construir en una escala de 4 alternativas de respuesta, sin una alternativa neutra, ¿no? Porque la alternativa neutra induce a los evaluados a un error de aquiescencia, por ejemplo, que podría afectar justamente la variabilidad de los datos. Bueno, no sé, hasta ahí, antes que me pase a otro tema, pero podría suceder eso, ¿no? No sé si eso clarifica tu pregunta o por ese lado iba la consulta. Muy amable, muchísimas gracias. Gracias a ti.
Muchas gracias por la pregunta. Tenemos otra pregunta más de parte de Sergio Luis Marangani Plata. Gracias por la presentación, muchas gracias, Sergio. El tema de la muestra es importante, sin embargo, le hago la consulta. ¿Consideraría aplicable utilizar estadística no paramétrica para menor número de muestras y validar con chi cuadrado o Spearman, entre otros? Siento la insistencia. ¿No? Primero tengamos en cuenta que el modelamiento de ecuaciones estructurales trabaja a partir del cálculo de chi cuadrado, sí, pero lo hace a partir de un chi cuadrado de ajuste, ¿ya? Entiendo que Sergio me pregunta más por correlaciones bivariadas quizás, o asociaciones bivariadas, que asociaciones es lo que mide chi cuadrado, ¿no? Entonces, dice, para menor número de muestra, más allá que para un menor número de muestra, hay literatura que dice menor a 30 datos, utilizamos estadística no paramétrica, mayor a 30, 50 datos, estadística paramétrica, hasta donde yo sé, esos postulados carecen de evidencia, ¿no? Pero lo que es más consecuente para saber aplicar chi o Spearman, por ejemplo, para chi hay que tener en cuenta que debemos de tener dos variables categóricas, dos variables cualitativas, si quieres llamarlo, ¿ya? Entonces ahí se aplica chi cuadrado, que ese sí es un fundamento especial o importante, porque chi cuadrado, si nosotros nos remitimos a su fórmula, nos vamos a dar cuenta que su fórmula trabaja a partir de valores esperados, calculados, ¿no? Entonces, obviamente, tenemos que trabajar con variables cualitativas. En cambio, Spearman, que sí podríamos denominarle una prueba no paramétrica en comparación a Rho de Spearman, es un poco más robusto y sí es un poco más robusto y menos sensible a los outliers, que son los valores lejanos, ¿no? Que eso es lo que determinamos cuando hacemos la prueba de normalidad. Entonces, hay una investigación que realiza el doctor Ventura hace 2 años o 3 años, creo, con Arnold, justamente comparando esto, ¿no? O sea, la viabilidad de utilizar Rho de Spearman cuando tenemos outliers o una distribución libre o no normal, como queramos llamarlo. Y sí, van demostrando de que es más robusto hasta cierto punto, pero ellos hacen una tingencia en su artículo y dicen, creo que sería mejor utilizar, por ejemplo, una variación o una generalización del coeficiente R de Pearson. Le denominan Pearson-Winsorizado. Entonces, Pearson-Winsorizado es mucho más robusto que Spearman cuando tenemos valores lejanos. Hasta ahí, bueno, no sé si resuelvo tu pregunta, Sergio. O para resumir, el término, Sergio, no es tanto el número de muestras para determinar el uso de las pruebas. Es el tipo de la variable y es la normalidad, ¿no? O los valores lejanos. Creo que esos serían los criterios para seleccionar la prueba. Sergio nos dice muchas gracias. Sí, y de igual manera hemos activado el micro. Si deseas añadir algo más, Sergio, puedes compartir tu opinión. No, de verdad me ha quedado, me parece interesante que sí, las variantes o Spearman también. Es un dato muy importante. Se le escucha muy bajo, Sergio. Sí, disculpa, Sergio, se te escucha un poquito bajo. Nos dice que nos agradece muchísimo. Muchas gracias a ti, Sergio, por tu participación. Finalmente, tenemos otra pregunta de Alcides Evangelista Solís. Pregunta, para realizar una investigación del nivel del clima de convivencia escolar y bienestar escolar con el bullying, ¿cómo sería mi esquema? Ok. ¿Cómo sería el esquema, Alcides? Yo no tengo la respuesta. Tú tampoco. Frank tampoco. Quien tiene la respuesta es el marco teórico en el que te vas a sustentar. Tiene que haber una base teórica, antecedentes, un postulado teórico que justamente va a modelar tu esquema. Por eso les decía, ese es el trabajo más
más complicado en el modelamiento de ecuaciones estructurales basado en covarianzas, porque recuerden, este conjunto de técnicas multivariadas lo que hace es confirmar una teoría, no tan solo identifica relaciones complejas, confirma una teoría que está compuesta por relaciones complejas. Entonces, ahí creo que quien debería de responder esa pregunta es el proceso de investigación que deberías de realizar, Alcides. Perfecto. Muchas gracias, Alcides. Sí, tenemos ahí una persona que está levantando la mano. ¿Puede participar? Hemos activado el micro. Ah, muy bien. Nos está felicitando por la ponencia. Alcides Evangelista nos dice multivariable, da crédito al marco teórico. Gracias. No sé si es una pregunta o es una opinión. Alcides, igual de todas maneras, te invitamos, si deseas, puedes encender el micro y poder, digamos, extender un poquito tu pregunta. Perfecto. Sí, Alan. Sí, disculpe, una consulta adicional, por favor. ¿Cómo sería en la parte del diseño? Una cuestión también que quiero preguntar es que muchas veces en los esquemas de las universidades no se ajustan al esquema, ¿no?, que tiene una ecuación estructural. En ese sentido, ¿cómo plantearíamos la parte de metodología y sobre todo la parte de diseño cuando estamos haciendo una ecuación estructural? Dado que lo común es una correlación, una inferencia descriptiva, una inferencia, etcétera, ¿no? ¿Cómo sería el diseño? Gracias. ¿Te refieres al diseño metodológico, Alan, antes que apagues tu micrófono? Sí, exacto, al diseño metodológico. Ok, a ver, cuando nosotros hablamos de investigación en psicología, tenemos ya unos artículos, un libro bastante especializado para estos métodos, ¿ya? Uno de ellos es el artículo del doctor Atto, Manuel Atto, ¿no? Que ya tiene una taxonomía específica para poder clasificar el diseño metodológico del modelamiento de ecuaciones estructurales. Tendríamos que revisar entonces estaríamos hablando de un estudio no experimental, transversal, explicativo con variables latentes, si estaríamos tocando CBSEM. Ese sería el diseño metodológico, ¿no? No sé si eso resuelve tu consulta, Alan, pero así sería el diseño metodológico. Ahora, no se ajusta a lo que nos solicitan las tesis, eso es cierto, porque la tesis te pide método, te pide nivel, te pide muchas otras cosas, diseño, bla, 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 bla. Entonces, lo que yo suelo hacer en ese caso es, bueno, discúlpenme, pero lo que yo suelo hacer es rellenar lo que me pide nada más, ¿no? Eso es lo que hago. Si me pide el método, pues hipotético deductivo, ¿no? Ahora, Atto no habla de un método hipotético deductivo porque no es su objeto de estudio. Ya utilizo otra literatura para hablar de eso. Nos piden tipo de investigación, en este caso puede ser un estudio básico o aplicado, pero Atto no habla de esta taxonomía porque no es su objeto de estudio con respecto a la metodología de investigación en psicología. Ya yo le añado otra bibliografía, ¿no? Eso es lo que suelo hacer yo cuando planteo investigaciones para una universidad. En cambio, en las revistas es un poco más libre, por decirlo así, o más práctico, ¿no? Muchas gracias. Gracias por la pregunta, ¿no? Muy bien. Parece que ya no hay más preguntas. Nuevamente, entonces, muchas gracias, Henry, por la ponencia, por tu tiempo, y a todos ustedes también por el esfuerzo de seguir conectados a esta hora de la noche. Fuertes palmas, por favor, para el ponente Henry Salcedo. Muchísimas gracias a todos. Espero que hayan disfrutado esta conferencia.